Hola compañeros, buen día. Somos el primer equipo y vamos a exponerles el tema de código morfológico y fotográfico. Comencemos por explicar lo que es la tipología de formas en el diseño gráfico de envase. Bueno, las formas se pueden clasificar por sus características y por las relaciones entre sus partes. La primera clasificación son las formas geométricas, que son las que se construyen atendiendo a relaciones matemáticas. Triángulos, círculos y cuadrados son las formas básicas y su combinación originan todas las demás. Son las figuras que delimitan superficies planas a través de un conjunto de líneas que unen sus puntos de un modo específico. Dependiendo del orden y número de dichas líneas, hablaremos de una figura o de otra. Se tratan de objetos abstractos, tienen un orden o estructura puramente matemático. Están limitadas por rectas o curvas, pueden ser regulares o irregulares, y son fácilmente reconocibles. Nos dan una idea de orden y eficacia. Continuamos con las formas orgánicas. Son aquellas construidas con curvas libres, sugieren fluidez y se inspiran en la naturaleza, pero también las encontramos como formas artificiales, como en el arte o un diseño abstracto para decorar una tela. Su contorno es imprevisible, lo que hace que exista una gran variedad de formas orgánicas. Son únicas e irrepetibles. La línea que la dibuja se caracteriza por su expresividad e irregularidad y se denomina trazo. Se pueden encontrar formas orgánicas en la naturaleza de origen animal, vegetal o mineral. En su mayoría tienen contornos irregulares, las cuales nos dan una sensación más reconfortante. Las figuras hechas por curvas que recuerdan a la naturaleza denotan fluidez y libertad. Las formas rectilíneas. Se califican así a las formas que cuentan con apariencia recta o están limitadas por líneas rectas. Lo recto carece de ángulos o curvas y no evidencia inclinación hacia ningún lado. Este tipo de formas se emplean generalmente en patrones de diseño. Formas irregulares son las que utilizando líneas y arcos concretos no poseen regla alguna. Suelen ser unión de dos o más formas geométricas regulares. Son formas irregulares que poseen similitud con las manchas o vertidos, figuras que integran líneas rectas y curvas que no necesariamente tienen una relación entre ellas. Formas manuscritas. Son formas irregulares que se asemejan a los trazados espontáneos hechos a mano. Son figuras caligráficas, tipográficas o hechas a mano alzada. Formas accidentales. Son figuras resultantes de efectos o accidentales. Son formas irregulares que poseen similitud con las manchas determinadas por el efecto de procesos y materiales especiales obtenidos por accidente como gotas, salpicaduras, etc. Bueno, ahora hablaremos sobre los grados de iconocidad. Bueno, empezamos con el nivel número 1, que es la representación no figurativa. En este nivel de iconocidad, las imágenes tienen abstraídas todas las propiedades sensibles y de relación. Una de sus características es que es abstracto. Esto quiere decir separar algo o extraer. Lo abstracto es por lo general aquello que se opone a lo concreto, o sea que cuando hablamos de este tipo de representación es la abstracción de un objeto que no se puede llegar a entender del todo bien. Cada persona lo puede reinterpretar de diferente manera, cada persona le da un significado diferente y su función pragmática es la búsqueda. Ahora veremos ejemplos de gráfica en el envase utilizando este nivel. En la primera imagen es un ejemplo de una pintura con este tipo de representación. Ahora sí pasemos al diseño de envase. Podemos notar en el del agua que tiene una textura como cristales en representación de algo cristalino. En el segundo tiene textura como de hojas, pero igualmente no se alcanza a percibir bien qué es lo que es. Esquemas arbitrarios y esquemas motivados. En los esquemas arbitrarios, estos son formas que se han escogido arbitrariamente, es decir, que no siguen ningún criterio lógico y no representan características sensibles. Por ejemplo, el símbolo del corazón, que no se parece en nada al corazón como lo es realmente, pero alguien decidió que así sería la forma de representarlo y así se quedó. Y con él representamos el amor, amistad, bueno, dependiendo del contexto. En esta clasificación podemos encontrar como ejemplos las señales viales,
etc. Los esquemas arbitrarios en el caso del envase se pueden encontrar en las etiquetas o en el embalaje, que son símbolos que representan ciertas características del producto y cómo se debe de tratar. Esquemas motivados. Estos tienen todas las características sensibles abstraídas. Tan solo restablecen las relaciones orgánicas, es decir, solo conserva la forma real del objeto. Por ejemplo, un mapa, que representa la forma de los continentes y países, manteniendo la similitud de la forma de estos de la realidad. Suelen encontrarse en juguetes o juegos de mesa, como verán a continuación en los ejemplos. Pictograma. ¿Qué es? Signo que a través de una figura o un símbolo permite desarrollar la representación de algo. Los pictogramas pueden ser más eficaces para llamar la atención del consumidor que las instrucciones escritas. Todo producto que nos rodea contiene en sus etiquetas información sobre sus características esenciales acompañado de pictogramas que aconsejan sobre su método de emplearse en cuestiones de seguridad o cómo darle un buen uso. Existen varios tipos de pictogramas, en los que son pictogramas de juguete. Deben de estar de manera visible, legible e indeleble. En el embalaje, el más utilizado es el de mayores de 3 años. Pictograma de peligro. Composición gráfica utilizada para depender del peligro y nos ayuda a advertirnos. Pictograma de medio ambiente. Nos indica si un producto es tóxico para el ambiente. También ofrece información del tipo de material. Pictograma de electrodomésticos. Ayuda a reducir los residuos de sus componentes. Pictograma de textiles. Llevan etiquetas interiores, describen la composición del lugar de fabricación y el fabricante, como también su modo de cuidar la tela. Representación figurativa no realista. ¿Qué es? Representa características generales de las cosas, uso de la síntesis de los elementos visuales de formación comunes en pinturas, esculturas, etc. En una de las obras que podemos encontrar es el Guernica de Picasso. Expresa miseria y horror y atrae consigo la guerra. Es un episodio concreto de la Guerra Civil Española. Envase. Una de las marcas que utilizó un tipo de representación figurativa no realista fue Nutella, que desarrolló un algoritmo para hacer distintos envases. Ahora pasemos al sexto nivel, que es la pintura realista. En este tipo de nivel podemos observar la pintura de representación realista que restablece razonablemente las relaciones espaciales en un plano bidimensional. Ahora veremos una de las características de la pintura realista.
La pintura realista reemplaza las imágenes idealistas del arte tradicional por acontecimientos de la vida real, dándole prioridad a retratar la vida cotidiana. En sí es tomar la realidad del mundo que lo rodea, en pocas palabras, es la representación de la realidad. Su función pragmática es artística. Ahora veremos ejemplos de gráfica en el envase utilizando este nivel. En la primera imagen es un ejemplo de la pintura realista. Ahora pasamos con la siguiente imagen, que es un diseño de empaque de unos jugos. Lo curioso de este empaque es que tienen la forma de la fruta que es el jugo, tratando de representarlo lo más realista posible. Luego tenemos los empaques de yogurt, que estos tienen la ilustración de sus respectivos sabores. La ilustración se ve muy realista, ya que trata de que tengan los mismos detalles que de una fruta real. Y para concluir, anteriormente dijimos que el nivel número 1 y número 6, su función pragmática era el de la búsqueda y arte. Bueno, daré una explicación rápida de qué es la pragmática. La pragmática estudia el uso del lenguaje en función de la relación entre enunciado, contexto y interlocutores. Se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en un contexto determinado. Yo les voy a hablar sobre la fotografía, pero antes tenemos que comprender lo que es una imagen. Una imagen es una figura de una persona o de una cosa captada por el ojo o por un espejo o por un aparato. Todo esto es posible gracias a los rayos que nos da la luz. Así que, ¿qué es la fotografía? Bueno, la fotografía es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas gracias a la luz. Hay dos tipos de fotografía, la fotografía a color y la fotografía a blanco y negro. Ambas pertenecen a los diferentes niveles de iconocidad de Justo Villafañe. La fotografía a color pertenece al nivel 8 y la de blanco y negro pertenece al nivel 7. Ambas tienen algo en común, lo cual es captar la atención del consumidor y también hay que diferenciarlo de la competencia. Recuerden que no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Y ambas tienen la misma función pragmática, la cual es describir la estructura del objeto para identificarlo. En la fotografía siempre existe un cuadro que delimita el espacio. Este separa el objeto que es de nuestro interés o el objeto importante de lo que no queremos. Primero, en el recuadro se reparte cada elemento que queremos que salga en la fotografía y después se ubican cada uno de esos objetos. En la fotografía siempre se tienen que considerar distintos factores para transmitir el mensaje. Por ejemplo, la perspectiva, la profundidad de campo y el plano. La perspectiva puede cambiar la forma en la que se ve un objeto. Por ejemplo, un objeto se puede ver más grande o pequeño de lo que realmente es. La profundidad de campo, pues son unos valores técnicos que le dan nitidez a la imagen. El plano nos ayuda a ver el encuadre que le queremos dar al objeto. El grado de la definición de la imagen está compensado por el ojo. Por ejemplo, si un círculo está a 1000 metros de distancia, puede parecer muy pequeño cuando en realidad es muy grande. Como sabemos, el packaging tiene un papel muy importante a la hora de atraer la atención al consumidor. Aquí hay unos ejemplos de fotografía a color. Y aquí hay otros ejemplos de fotografía a blanco y negro. Con ayuda de la fotografía podemos generar una textura visual. Por ejemplo, aquí en estas fotos podemos apreciar la textura que tiene cada uno de los envases. Por ejemplo, los envases de leche de SML se aprecian los círculos en relieve que rodean la marca. O, por ejemplo, en el envase de whisky se pueden apreciar la vestimenta en relieve que tiene la musa. O al lado se puede apreciar la textura del envase y también de las piedras que están en el fondo. Por último, presentamos algunas tendencias actuales del uso del código morfológico y fotográfico en el diseño gráfico de envase. Comenzamos con el código fotográfico.
Hoy en la actualidad no es algo nuevo en el diseño de empaques, pero la fotografía ayuda a los productos a venderse prácticamente por sí solos. Favorece la conexión personal entre marcas y consumidores al vincular el producto con rostros, lugares y elementos muy concretos. Las marcas así consiguen un toque de modernidad. El complejo mensaje visual que transmite una foto tiene el poder de detener al usuario a observar, que facilita la identificación de cualquier producto. Aún así, últimamente la tendencia de uso de fotografía en envases ha pasado a otro nivel más artístico. Cada vez más el envase habla al consumidor, lo atrae y lo convence para la compra del producto. La personalización del envase está en tendencia creciente. Continuamos con el código morfológico. Las formas son de máxima importancia. Tener un diseño de envase único y personal es cuestión de decisión y no tanto de presupuesto. Actualmente, como tendencia para el diseño de envases son las ilustraciones. La técnica de la ilustración suele ser colorida y dinámica y pueden ser dibujadas a mano o digitalmente. Proyectos de ilustración para envases son de máxima importancia porque aplican sombras y colores que dan volumen y profundidad a trabajos muy elaborados y complejos. Menos es más, no en todos los envases aplica, pero el diseño no deja de ser importante. Mensajes simples, concretos y claros son las tendencias. Otro beneficio del diseño sencillo y neutral es que permite a las marcas evitar ser definidas como productos solo para hombres y productos solo para mujeres, y así son unisex en su función e imagen. Aún con todas las situaciones anteriores, las marcas optan por utilizar el empaque como parte de su estrategia de marketing, como el ejemplo que se está mostrando. Actualmente hay una tendencia en TikTok donde el consumidor adquiere una experiencia de compra al adquirir un producto. Los dueños de estas microempresas quieren que sus consumidores se sientan felices y contentos con el producto que recibieron. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.